No es lo mismo que a usted le digan que tiene que ir a negociar con Putin a que le digan que tiene que ir a negociar con su compañero de trabajo. Esto quiere decir que cuando nosotros negociamos somos nosotros más nuestra reputación. Por eso tenemos que tratar de mantener una reputación que nos permita pararnos de determinada manera en la mesa de negociación. Yo siempre he recomendado hacerse una marca personal, es decir, tener una fama, tener una trayectoria o una historia que respalde lo que nosotros vamos a decir en la mesa de negociación. En este episodio hablamos con Fabián González. Él es experto en marca personal, pero tiene un concepto que me parece muy fuerte e innovador que se llama la marca profesional. Este ha sido uno de mis mejores episodios. Les aconsejo que lo escuchen con detenimiento porque la verdad que el contenido es increíble. Además, es la primera vez que estoy incluyendo video en el podcast. En los comentarios sobre qué les pareció el podcast, por favor díganme si les sirvió el video de algo, si no sirve de nada, qué les pareció que yo haya incluido video en el podcast. Muchas gracias y disfruten el episodio. ¿Qué tal, Simón? Encantado de saludarte, encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy Fabián González, soy colombiano de nacimiento y viví mucho tiempo en la ciudad de Londres, 4 años, y desde el año 2014 a día de hoy vivo en Madrid, en España. Y básicamente me dedico a ayudar a la gente, a los profesionales en general, a que puedan crear, posicionar y monetizar su marca profesional para personas general, en común, digamos, y para empresas, ayuda a los equipos de trabajo a que puedan gestionar su productividad personal a través de herramientas de gestión, de organización y de productividad personal, digámoslo de esta manera. Yo traje a Fabián a mi podcast porque lo escuché en otro podcast y trajo un concepto que me pareció revolucionario y que resonó con mi vida y con muchas historias que he escuchado. Por ejemplo, tengo una amiga Ujú. que quería salir de su trabajo, estaba vendiendo en un supermercado y quería dedicarse a hacer tortas Ajá. y quería empezar a hacer tortas, pero ella decía, bueno, yo quiero hacer estas tortas porque no me quiero dedicar a llevar las cuentas, no me quiero dedicar a nada de números, yo quiero vivir de hacer tortas. Y lamentablemente, pues tenía un enfoque equivocado porque si te vas a salir de una empresa para hacer lo que quieres, no es únicamente lo que quieres. Muchas veces hay que Ujú. correr con otras responsabilidades. Y yo lo Efectivamente. viví también cuando pasé de vender alfombras a dedicarme a todo esto de la negociación. También Ujú. lo viví que yo dije, bueno, yo sé negociar. Yo la verdad, yo sé negociar, estudié, sé transmitir las ideas, pero ahora, ¿cómo genero dinero yo con este conocimiento que tengo? Entonces, Ujú. Fabián, lo escuché por casualidad hablando de la diferencia entre lo que es una marca personal y una marca profesional. Así que les traje a ustedes a Fabián para que él mismo les pueda contar con sus propias palabras Ujú. cuál es la diferencia entre estas dos cosas. Bueno, pues a ver, te cuento. Digamos que tiene varios puntos de vista esa respuesta que te va a dar Simón, desde una que es increíble a una que es más creíble, ¿vale? ¿Y cuál es la increíble? Ok. La increíble es que yo me acuerdo en el año 2012 cuando escribí el libro, Tu marca profesional, el libro se iba a llamar de otra manera, el libro se iba a llamar Cómo convertirse en un profesional de influencia. Pero la Ok. temática que llevaba era la temática de la marca personal, que era como se conocía realmente el tema del personal branding, marca personal, todo esto. Sin embargo, para mí era importante como de entrada diferenciar el concepto de marca personal, porque yo no quería hacer otro libro más de marca personal. No eran tantos los que habían en español, pero yo no quería que se llamara marca personal porque ya habían libros de marca personal como tal. Entonces, en un día durmiendo, se me vino a la mente el nombre del libro, ¿sí? De llamarle al libro marca profesional, porque en realidad era el enfoque que yo le quería dar, era el enfoque de trabajo laboral de una persona que hace una carrera y cómo esta carrera se puede proyectar a raíz de esos principios de la marca personal. Entonces, por lo tanto, yo en principio usé ese nombre buscando diferenciarme de otros libros que habían de marca personal sin que en ese momento la marca profesional fuera nada, porque si te ibas a Google en el año 2012 y ponías marca profesional en Google, te salía la revista deportiva, el periódico deportivo Marca, y te salía una empresa que hacía herramientas agrícolas de marca profesional. Es decir, que el concepto de marca profesional como tal no existía, no se habían conjugado esas dos palabras. A raíz de eso, yo empecé a hablar de la marca profesional con mucho más sentido y la diferencia, digamos, que yo daba era esta, la connotación que tenía el enfoque de tener herramientas de marketing para promover tu carrera profesional. ¿Vale? Entonces esa era como la primera explicación, porque en el fondo era muy parecido a lo que es la marca personal, es reconocer tus aptitudes, atributos, características, saber en qué eres bueno, encontrar aquello que se te da bien, o sea, todo esto, todas esas ideas de la marca personal, pero yo decía, todo esto para acá, todo esto para que realmente nosotros podamos
proyectarnos a nivel profesional. Digamos que esta es la menos creíble, o sea, en el sentido de que en un sueño se me vino el nombre, pero la más creíble, y de hecho es la que últimamente yo vengo promoviendo más, es el tema de lo que significa ser profesional, ¿vale? ¿Por qué? Porque la profesionalidad de algo nosotros la tenemos como muy relacionada con la idea de hacer un buen trabajo, ¿no? Cuando decimos que alguien es profesional, hacer un trabajo profesional, lo relacionamos con la idea de un trabajo de calidad, un trabajo bien hecho, un trabajo de una persona de la cual se espera un buen trabajo. Lo cierto es que si nos vamos más a fondo, el tema profesional tiene que ver sobre todo con la idea de que cobres por ese trabajo, ¿vale? Muy importante. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un taxista profesional en lo suyo, sencillamente porque vive de ese trabajo como taxista. Si esa persona no viviera de eso, no sería un taxista profesional, ¿me explico? Un futbolista, pensemos en un futbolista. ¿Cuándo decimos que un futbolista es profesional? Cuando cobra por ese trabajo que hace, aunque le dejen en el banquillo todo el tiempo, ¿vale? Entonces, fíjate, podría no hacer un trabajo y ser un futbolista profesional. Entonces, cuando yo hablo de la profesionalidad, no estoy hablando tanto de la calidad, que es importante que hay que tenerlo, sino que hablo del hecho de que a ti te paguen por ese trabajo. Por lo tanto, hay mucha gente que tiene marca, pero no es profesional sencillamente porque no vive de eso. Con lo cual, el tema de la marca profesional, desde mi punto de vista, tiene esa connotación profesional cuando una persona es capaz de monetizar esa experiencia, ese conocimiento, esa carrera a través de algo, a través de un negocio, a través de trabajar en una empresa, pero es capaz de vivir de eso. Entonces, se vuelve profesional cuando ganas dinero por ello, ¿vale? Así que esa sería la Wow, diferencia. eso está espectacular. Espectacular. Sabes que yo estaba viendo un documental, no me acuerdo ahora el nombre del documental, pero lo voy a dejar, Ajá, voy a dejar el link del documental porque sé que está en YouTube. ajá, Y era sobre qué es ser inteligente. Y ujú, ser inteligente era aplicar inteligencia sobre la inteligencia. Es decir, ajá, yo soy bueno para algo, ¿qué hago con esto? ajá, Y esa es la verdadera definición de ser inteligente para el ajá, documental. Y a mí me parece que buenísimo. está muy acorde con lo que estás diciendo de, bueno, yo soy bueno para esto, ahora, ¿qué hago con esto? ¿No? Es la Efectivamente. diferencia que también te escuché hablar acerca de lo que es un experto y un emprendedor. Claro que sí. Si lo miramos desde una connotación académica, siempre que hablamos de una persona que hace una especialización, es porque está haciendo un título de posgrado, entonces se enfoca en un tema concreto y profundiza en esa especialización. Y cuando hablamos de un experto, estamos hablando de una persona que tiene experiencia, ¿vale? De ahí viene esta palabra experto. Por tanto, podríamos tener una persona especializada que no es experta y podemos tener una persona experta que no está especializado, porque se ha hecho a base de experiencia y de conocimientos. Siempre lo ideal será, desde el punto de vista de la marca profesional, que una persona pueda especializarse en alguna idea concreta, en algún tema concreto, y en ese tema concreto, aparte del conocimiento teórico que pueda tener, poder realizar horas de vuelo, de práctica, de entrenamiento para convertirse en un experto. Por eso la experiencia se da con los años, con el trabajo diario, con las equivocaciones, con el hecho de que tú puedas ir mejorando un poco más lo que sabes, tu discurso. Eso es un experto. Y un experto puede, digamos, desempeñarse en diferentes roles, en diferentes ámbitos, a nivel profesional, trabajando para él mismo, trabajando para alguien, trabajando para muchos otros, ¿vale? Es una persona que se hace experta. Entonces, siempre tendemos a relacionar a un experto con una persona que lleva años haciendo una actividad, que ha profundizado, que ha estudiado, y es cuando consideramos el rol del experto. Pero eso no implica que la persona que sea experta, ¿vale? Eh, monte un negocio alrededor de esa experiencia y de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque pues, puede ser que tú seas un experto académico en una universidad, investigador, científico, doctor, pero te paga una universidad el sueldo, ¿vale? El contexto de emprendimiento entra cuando este experto valora todo ese conocimiento, toda esa experiencia, todos esos detalles a nivel de formación, de conocimientos, de contactos, de redes, de todo lo que ha hecho en su bagaje, en su kit de herramientas, y dice, oye, voy a utilizar todo esto para emprender, es decir, para crear un negocio alrededor de esto que yo sé. Entonces de ahí sale la figura de un consultor, sale la figura, no sé, de un coach, un terapeuta, un mentor, alguien que se dedica a vivir de su conocimiento, ¿vale? Ejemplo, pero no nos vamos muy lejos, vamos a ver el ejemplo de un abogado, de un odontólogo, de un entrenador personal. Es decir, personas que tienen experiencia, son expertos y ahora a través de eso generan dinero por su conocimiento. Entonces, ahí es donde se crea la figura de experto emprendedor. Es una persona que sabe mucho de algo, que está especializado en ese conocimiento porque se ha formado además, pero además
está ganando dinero de su cuenta propia para su propio negocio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, yo soy experto en algo y yo quiero convertirme en un emprendedor? Es decir, yo Ajá, sé mucho de algo, tengo un sueldo, pero ahora yo quiero hacer dinero con lo que sé sin necesidad de que me estén depositando un sueldo. ¿Cuáles serían los primeros pasos que yo tengo que sí. dar? Bueno, mira, siempre ese salto, yo creo que hacerse experto es más fácil que hacerse emprendedor, ¿vale? Porque el hacerse experto es una cosa que depende más de ti en el sentido del conocimiento, del aprendizaje, de las horas que tú estés dispuesto a pasar por algo. Hacerse emprendedor depende un poco del mercado, de las necesidades, de las oportunidades que haya, de que tu oferta sea atractiva, de que la gente quiera comprar eso. Entonces, ya no solamente depende de ti, sino que depende también de cómo reacciona el mercado con eso. Por lo tanto, para mí, una de las primeras cosas que yo recomiendo a la gente es el hecho de centrarse en identificar un problema, ¿vale? Un problema en la sociedad, en el mercado, en el que tú consideres que tienes una solución y especializarte en ello, ¿vale? Entonces, esa es la primera forma, es decir, ¿por dónde arranco? Identifica un problema, una necesidad, algo que tú veas ahí que no funciona o que no va bien y que tú sientas que estás alineado porque te motiva, porque se te da bien de manera natural, porque es una cosa que te apasiona, porque lo harías aunque fuera gratis y tú enfocas a desarrollar una solución para ese problema que se ha identificado. Porque cuando ya lo tienes identificado, ese conocimiento, esa experiencia, tú la puedes sacar a través de un proyecto para solucionar un problema. Pero claro, aquí viene el reto del emprendimiento y es que todos sabemos que el 80% de los proyectos no funcionan, dejan de funcionar después de 2 años, es decir, fracasan, no salen adelante. Y eso se debe a que hay hay muchas razones, pero una de ellas es el hecho de que los emprendedores pues creen, como me contabas esta historia de la amiga, ¿no? Que lo único que se requiere es el conocimiento técnico de ese tema en concreto, ¿vale? Y no, por ejemplo, caso un panadero, no sé, el panadero monta la panadería y él cree que por el hecho de solo hacer pan, entonces la panadería va a ir bien. Pero se le olvida que la panadería requiere un local, requiere contratar unos empleados, requiere pagar unas nóminas, requiere hacer marketing de la panadería, requiere un servicio al cliente, requiere hacer publicidad, requiere tener una buena estructura financiera, un presupuesto, requiere mirar costes. O sea, se abre un mundo impresionante para una persona que lo único que quiere es hacer pan, lo único que sabe es hacer pan y de repente se encuentra con un montón de cosas donde casi lo último es hacer pan, ¿sabes? Entonces, la gente tiene que entender que tiene que hacer un salto de la visión técnica. De hecho, en el libro de Michael Gerber, se llama El mito del emprendedor, habla de esto. Hay 3 niveles. Hay un nivel que es un nivel técnico, es decir, el conocimiento que necesitas para hacer ese trabajo, es decir, el conocimiento del experto, ¿vale? Pero luego necesitas un conocimiento más directivo. Este conocimiento directivo es la persona que es capaz de planificar, de organizar, de estructurar, de tener una visión, de poder tener unos valores, de contratar gente. Y luego se necesita una visión de emprendedor. Y es esta visión de futuro, de qué queremos ser a largo plazo, de dónde nos proyectamos, de cuál es la identidad de nuestra marca. O sea, se empiezan a hablar de otras cosas diferentes. Fíjate, no es solamente saber hacer pan. Y creo que el desconocimiento de ese proceso es lo que hace que muchas personas fracasen en sus proyectos porque creen que con hacer pan es suficiente y resulta que no es suficiente. Tienes que verlo como un proyecto, ¿vale? Y por lo menos a mí me pasó, yo identifiqué en el mercado la necesidad de que la gente Ajá, se eduque un poco en la negociación y cuando intenté aportar mi granito de arena me di cuenta que habían muchos más hablando de negociación, que no ajá, fue que se me ocurrió a mí. ajá. Entonces tuve que buscar una manera de diferenciarme, ¿no? La manera que yo Ujú. encontré fue decir, bueno, yo veo que todo el mundo puede ser un buen negociador, incluso si te da miedo, todo. Lo que pasa es que nosotros aprendimos muchas normas que debemos desaprender y volver a negociar como niños, porque los niños tienen menos Efectivamente. vergüenza, los Ya, niños son mucho más sueltos para negociar y son mucho más inteligentes porque aprendieron a negociar sin poder hablar al principio. Y después el es verdad. sistema los cambió. Entonces, yo encontré todo un sistema de desaprendizaje para poder enseñar a la gente a negociar. Pero ¿cómo Buenísimo. hace? O sea, por ejemplo, tengo esta amiga que vende tortas o Ujú. cualquier persona que quiera decir, bueno, yo puedo solucionar este problema, pero hay 1000 personas solucionando el mismo problema que yo. ¿Qué hago? Ahí es donde entra en juego, digamos, el poder de la marca profesional. ¿Por qué? Porque cuando tú has identificado esa problemática, te has alineado con esa temática, te has informado, te has especializado, una de las cosas que buscamos es crear, crear como, yo le llamo como ponerle apellidos a tu profesión, ¿vale? Y poner apellidos a tu profesión
es llevar a diferentes niveles de especialidad lo que tú sabes hacer, porque es la forma en cómo te vas a diferenciar de otras personas que hacen lo mismo. Vamos a poner un ejemplo, en tu caso, Simón, que tu tema de especialidad es la negociación, ¿vale? Pero si le ponemos un apellido a eso, no. Especialización para negocios por encima de 1 millón de euros en empresas multinacionales dedicadas a la biotecnología, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Que tu especialidad se hace aún mucho más especializada, valga la redundancia, y muy pocos sabrán que sepan de eso que tú sabes, Simón, ¿vale? Entonces, partimos de un tema general que es negociación, que antes, hace 20 años, podría tratarse de un tema específico, especializado, pero ahora cuando tú encuentras que hay mucha gente que se dedica a lo mismo, pues al final se convierte en un tema genérico, ¿vale? Y lo que queremos es darle otro apellido, otro nivel de profundidad a esa temática genérica que antes era especializada, para que sea incluso mucho más especial y para que sea diferente, ¿vale? Negociación con empresas, ¿vale? Eso ya es otro nivel. Negociación con empresas del sector tal en Latinoamérica, pues eso es otro nivel, ¿vale? Entonces vamos a encontrar muy pocos perfiles de personas que se dediquen a eso que tú sabes hacer. Eso sí, es muy importante tener en cuenta que no hace falta que seas el único que haya, porque a mí, una persona que diga, no, no hay nadie como yo y lo hace todo especial, a mí lo que me dice todo es que no hay una necesidad en el mercado. Es decir, si, o sea, a mí una de los indicadores que me dice si hay mercado en algo es que haya varias gente que esté tratando de aportar soluciones allí, porque yo sé que entonces puedo también servir a otros clientes, ¿vale? Entonces, eso, poner apellidos a tu carrera, a tu profesión, buscando un nivel de especialidad que te pueda desmarcar de otras personas que hagan lo mismo que tú. Y ahora supongamos que yo hice mi nombre e hice mi apellido y tengo ya la idea más o menos Ajá, pensada. ¿Cómo hago yo para elaborar todo un emprendimiento alrededor de esa idea? eso es. Pues mira, yo lo defino en 3 fases, ¿vale? Hay una parte que tiene que ver con la creación de esa marca personal. Creación es una manera de decirlo porque en realidad todos tenemos marca personal, es decir, tú no tienes que crearla, ya la tienes, es decir, tú ya tienes una reputación, ya la gente tiene una idea de quién eres tú. Jeff Bezos dice que tu marca es lo que la gente dice de ti cuando no estás presente, o sea, ya está la marca, pero lo que hacemos es un trabajo de intencionalidad, es decir, tu marca se pudo haber creado de manera accidentada y lo que queremos es que se haga de manera intencionada, es decir, tú la controlas. Entonces, definir ese tema de especialidad, definir un mensaje concreto en el que tú quieres comunicar esa marca, es el primer paso. Estás creando la marca. Luego hay otra parte que tiene que ver con el posicionamiento de la marca. Y el posicionamiento de la marca tiene que ver con el hecho de que la gente sepa tú qué haces y a qué te dedicas. ¿Vale? Herramientas que se usan para esto, por ejemplo, son los medios de comunicación tradicionales, radio, prensa, televisión. Yo, por ejemplo, con los emprendedores que suelo trabajar, otra herramienta que recomiendo es el hecho de escribir un libro, por ejemplo, porque trabajo con mucha gente que está en la consultoría, en el mundo de la mentoría. Pero otra también muy buena es el uso de las redes sociales, ¿sí? Dependiendo de cuál sea tu canal o cuál sea el tipo de clientes que atiendes, pues una red será mejor que otra. No sé, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, dependiendo de cuál sea tu canal. Entonces, ¿cómo nos posicionamos dentro de una red social? Con la creación de contenido, ¿vale? Contenido que puede ser a través de vídeo, que puede ser a través de una newsletter, un podcast. Es decir, la idea de publicar información que esté relacionada con ese tema concreto en el que tú eres bueno, donde se comunique ese mensaje que tú tienes, ¿vale? Y ahí tenemos creación y posicionamiento. Es decir, una persona con un perfil en LinkedIn de manera regular, publicando una vez a la semana, el tema concreto del que está especializado, es una persona que a lo largo de 6 meses, un año, puede estar trabajando en su marca personal, ¿vale? Pero hasta ahí es simplemente que te conozcan. Sigue la tercera fase, que es la fase de monetización. Y esa fase de monetización es cuando ya tienes un proyecto o un negocio, ¿vale? Entonces, fíjate, lo curioso, tú no puedes llegar a ese proyecto de negocio sin antes posicionarte y no puedes posicionarte sin antes crear esa marca, ¿vale? Esa monetización requiere establecer un proyecto en el que tengas un plan de acción, en el que puedas tener las 4 áreas básicas de tu negocio: operativo, comercial, administrativo, financiero, la visión del emprendedor, donde puedas tener un producto que ofrecer al mercado, donde puedes tener un equipo de trabajo que te ayude a hacer las cosas, donde puedas tener una agenda que te ayude a ser más productivo, donde puedas tener un trabajo de ventas, que creo que es una de las cosas más importantes que un emprendedor necesita saber cómo vender, saber cómo persuadir, saber cómo llegar realmente a la transacción económica, que la gente te compre algo, ¿vale? Y poder gestionar eso que al final es el dinero, ¿no? La forma en cómo vives de eso que haces.
Pero llegar a ese proyecto a partir de la marca personal requiere ese proceso de 3 fases que te he comentado. Adrián, y a mí me gustaría saber si hay algún libro que alguien haya escrito en el cual nosotros podemos saber acerca de la marca profesional o cómo gestionar el tiempo. No sé qué Ya, libro me recomiendas, por ahí te voy a puedes saber recomendar los alguno que me pueda míos. ayudar. Yo tengo un libro, el primero que se llama Tu marca profesional, está publicado con editorial, Plataforma Editorial, aquí en Barcelona, en España. Es un libro que enseña cómo crear y cómo posicionar esa marca, ¿vale? Esas 2 primeras fases se enseñan allí. Hay otro libro que se llama La marca del emprendedor, que es ya cómo llegamos a esta fase de crear un negocio alrededor de la marca del emprendedor. Y hay un tercer libro, que es el libro que se llama La Agenda de Cuarta Generación, que es el libro que nos ayuda a gestionar mejor ese negocio. Digamos que casi que crea, o sea, prácticamente es un reflejo de cómo ha sido mi propio proceso, porque yo soy de alguna manera eh, un resultado de eso que te estoy diciendo. En mi propia vida lo he aplicado y en mi propia vida pues he tenido esos resultados. Entonces, son libros que para mí reflejan ese proceso, que creo que pueden dar una buena instrucción, porque a mí me gusta dar como muy buenas ideas bajadas a tierra, que sean aplicables, que sean prácticas. Y bueno, pues esos son los 3 libros que te recomendaría en este caso, mis libros, evidentemente, pero evidentemente hay varios. Yo hablé ahora del mito del emprendedor de Michael Gerber, es un libro para emprendedores muy bueno. Hablaría, por ejemplo, del libro el libro que tenemos de Traction, por ejemplo, es un libro de un autor que se llama Gino Wickman, que enseña a crear una estructura en un negocio. Es decir, hay varios casos, pero para empezar, yo te diría que con esos 3 ya tienes. Fabián, y si yo agarro un libro, empiezo a trabajar basado en el libro, hago mi mejor esfuerzo, pero yo sigo sintiendo que hay cosas que por ahí no entiendo cómo hacer, no le encuentro la forma. ¿Hay alguna manera de contactarte, hablar contigo para poder terminar de darle forma al proyecto o saber incluso cómo arrancar? Porque puedo Claro que estar en sí. diferentes etapas de mi emprendimiento. ¿Cómo pudiera yo contactarte? Yo tengo diferentes niveles, digámoslo así. Yo en redes sociales estoy casi en todas las redes sociales: LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, X, bueno. Y siempre me vas a encontrar igual, @Fabián González H, ¿vale? Y digamos que esa es la primera línea de contacto, porque es donde publico contenidos hablando de todos esos temas, de la marca personal, del emprendimiento, de la productividad. Y hay información, no sé, tengo más de 500 vídeos subidos en mis redes sociales hablando de esos temas, que es gratuita, que la tienes ahí, que lo único que tienes que hacer es seguirme para que sepas que llega. Pero hay un nivel superior, que es este nivel de registrarse en nuestra newsletter. Nosotros enviamos 2 newsletters a la semana, donde siempre estamos dando tips de emprendimiento, y hay 4 cursos que regalamos a las personas que se dan de alta en nuestra plataforma, ¿vale? Es una membresía, se llama Escuela Expertos Emprendedores, experto emprendedor, ¿vale? Y en esa escuela pues ofrecemos 4 cursos gratuitos y la posibilidad de que la persona se pueda suscribir mensualmente para recibir cada semana una lección, ¿vale? Y ese, digamos, de alguna manera es como nuestra empresa, este es nuestro negocio. Pero por otro lado está este rol de consultor que yo hago, que te diría que es lo más premium que tengo, ¿no? Porque es la forma de trabajar directamente con la gente, de trabajar en procesos de mentoría, de trabajar en empresas, en el que pues ya a través de una, no sé, como el correo electrónico, incluso a través de las redes, podemos quedar, tener una sesión para revisar realmente esa persona que necesita, ver si le puedo ayudar y en función de eso proponerle un proceso de mentoría. Digamos que esa es toda la escalera de valor, si se puede llamar, de la forma en cómo trabajo con las personas. Bueno, y aquí en la descripción del episodio les voy a dejar los links a todas las redes sociales de Fabián Ujú. y la página web para que lo puedan contactar, que fue donde Muchas yo lo gracias. contacté y me respondió, así que Así es. responde, porque por ahí lo Sí, sí, contacté yo. Ya para cerrar, Fabián, me gustaría, si yo soy una persona que estoy trabajando para una empresa, yo sé que soy bueno en algo sí. y yo digo, estoy entre, bueno, me lanzo, no me lanzo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué consejo le darías a una persona que esté pensando en lanzarse a hacer su propio emprendimiento a partir de lo que sabe hacer, pero primero no tiene el valor porque no tiene la estrategia y segundo, no sabe cómo hacerlo? ¿Qué le podrías decir? Sí. Mira, yo lo primero que le diría es que si alguien está trabajando, o sea, varias cosas. La primera, si estás trabajando en una empresa, lo ideal sería saber que tener un proyecto paralelo como un negocio que vas a emprender sea algo que no esté mal visto en tu empresa, ¿vale? Porque también he sabido casos que hay gente que pues sencillamente no puede hablar de lo que sabe porque tiene restricciones o ha firmado un contrato de confidencialidad, bueno, cosas de este tipo. Entonces, saber que llevar un proyecto paralelo no implica el hecho de que te puedan echar de tu trabajo, ¿vale? Eso es lo primero que yo diría, ¿vale? Y si lo tiene, tratarlo de hacerlo con cautela, tratarlo de hacerlo de una manera más tranquila, menos visible, ¿vale?
que vaya trabajando en aquella parte del proyecto que todavía no se ve, que es esa parte de planificación, de estructura, de escoger esa temática de la que vas a hablar. Yo le diría también que aprovechara esa experiencia que tiene y ese conocimiento que parte de su carrera, de su trabajo, para empezar a hablar de esos temas, porque en realidad es ahí donde tiene fortaleza, ¿vale? También le diría que es importante que si vas a dar ese salto a emprender, sea porque ese proyecto paralelo empieza a funcionar y ya te ilusiona más que el hecho de tener un trabajo por cuenta ajena, que puedas tener un colchón de seguridad en el sentido de que irte de ese proyecto, de ese trabajo, no implique que tengas que pasar necesidad de los primeros 2 años de tu negocio, ¿vale? Porque es un error que comete la mayoría de los emprendedores, dan el salto, se animan, se emocionan, renuncian a su trabajo y de repente las cosas no salen como esperaban. ¿Y por qué? Porque eso es lo normal, que no salgan como esperabas. Porque cuando uno emprende, uno tiene una idea de lo que podría ser, tienes como una ilusión, estás como de alguna manera con una actitud muy positiva, muy optimista, pero tienes solo una hipótesis de lo que realmente puede ser. Tú no has comprobado eso. Entonces, si eso lo puedes hacer en esas áreas tempranas, cuando es paralelo, cuando tienes el trabajo, ideal, porque ya sabes que cuando das el salto es porque sabes que vas a ganar mucho más dinero que lo que ganabas en tu empresa. Entonces, tener ese colchón de seguridad ayuda mucho a tener esa tranquilidad, a no dar los pasos. Yo, por ejemplo, como lo vi, yo dije, hasta que no gane en mi próximo negocio lo que tengo como sueldo en la empresa, yo no me voy de mi trabajo, ¿vale? Entonces, cuando vi en esa época del 2012, yo estaba ganando con unas 1.800 libras porque vivía en Londres, yo dije, vale, el día que gane más de 2.000 libras con esto que hago de consultor, de formador y tal, entonces ese día estaré más seguro para irme del trabajo, ¿vale? Y eso fue como lo hice. Entonces, yo recomendaría esto, por lo menos para empezar, Simón, y que evidentemente como cuarta idea, que se enfoquen primero en desarrollar su marca personal, porque creo que es el activo más valioso que nosotros tenemos a nivel de trabajo, a nivel de profesión, porque si todo sale mal, si no funciona, por lo menos te has hecho un nombre, te has hecho una marca y eso puede abrirte las puertas para un futuro trabajo en otra empresa o lo que sea, que no pasa nada malo. Hay gente que sale, emprende y de pronto no le va bien y de pronto el volver a un trabajo le puede resultar como un poco, no sé, como que no tiene sentido, como que les da vergüenza y no tiene nada de malo, o sea, no todo tiene que funcionar, o sea, hay cosas que pueden salir bien, cosas que no, pero el hecho de forjarse una marca personal siempre va a ser algo que vas a estar alimentando para tu carrera, para tu profesión, va a elevar tu percepción, tu calidad como profesional. O sea, que siempre apostar por eso. Wow, Fabián, de verdad increíble todo el conocimiento que nos diste en estos 20, 30 minutos que Me alegra. tuvimos. Qué bueno. Le recomiendo a la gente que me está escuchando que lo escuchen varias veces porque Fabián va a 200 kilómetros por hora, señores, así que escúchenlo cuantas veces sea necesario porque la información de verdad que es muy Que lo valiosa, pongan a aprendí punto mucho. 75 de velocidad. Como un carro de Fórmula 1 salió Fabián, así que bueno, muchísimas gracias Fabián, de verdad muy agradecido. Nada, Los Simón. links para contactar a Fabián están en la descripción. Un placer, Simón. Gracias de verdad por la invitación. Espero que las personas que nos escuchen, si quieren interesarse más, pues ya saben las redes, @FabianGonzalezH, y ahí podemos seguir en contacto, ¿vale?